El hogar de Arthur siempre había sido un santuario, un remanso de paz, impregnado del aroma a papel viejo y pulimento de limón, testimonio de una vida ordenada y con una rutina apacible. A sus 68 años, Arthur había encontrado un ritmo tranquilo desde que Eleanor, su amada esposa, falleció 3 años antes. Las mañanas comenzaban con un café fuerte y un crucigrama, las tardes con la jardinería o un buen libro, y las noches con una comida sencilla y las noticias. Sin embargo, ese martes en particular, esa tranquilidad se vio brutalmente truncada. El timbre, normalmente un timbre cortés, había sido asaltado por una serie de golpes frenéticos e impacientes. Arthur, con movimientos más lentos últimamente, lo abrió y encontró a su hijo, Blake, de pie en el porche. Blake, normalmente impecablemente vestido incluso cuando estaba en apuros, parecía desaliñado. Sus ojos, habitualmente penetrantes, estaban inyectados en sangre, ensombrecidos por una desesperación inquietante que Arthur conocía muy bien. «Papá, necesito dinero», exclamó Blake sin siquiera molestarse en saludar. Empujó a Arthur antes de que el hombre mayor pudiera apartarse del todo. Su pesado maletín golpeó la mesa antigua del recibidor, casi derribando un jarrón que Eleanor apreciaba. Arthur sintió un nudo familiar en el estómago. «Blake, ¿qué pasa esta vez? Te ves fatal. No empieces con el sermón, papá. No tengo tiempo. Necesito 50.000. Ya». Blake no esperó respuesta. Irrumpió en la sala, un espacio que Arthur mantenía meticulosamente ordenado, y empezó a rebuscar en un pequeño escritorio. Los cajones se abrieron con un chirrido violento, y su contenido se derramó sobre el suelo de madera pulida. Cartas viejas, fotografías, una colección de llaves olvidadas. «Blake, para. ¿Qué haces?» La voz de Arthur sonaba tranquila, pero el corazón le latía con fuerza. Observó, horrorizado, cómo la agitación de Blake aumentaba. Un pisapapeles de cerámica, regalo de Eleanor, cayó del escritorio y se hizo añicos. El sonido agudo pareció evocar la paz que se quebraba en el hogar de Arthur, y quizás en la relación con su hijo. «Dije que necesito dinero, papá. ¿Estás sordo?» La voz de Blake era áspera, con un tono desagradable que Arthur rara vez percibía, incluso en él. Su desesperación era palpable, casi una presencia física en la habitación. Arthur intentó razonar con él, como siempre, aferrándose a la esperanza de que aún quedara en él algo del niño sensato que una vez conoció. «Blake, sabes que siempre he planeado tu futuro. Todo lo que tengo, esta casa, mis inversiones, al final todo es para ti. Solo necesitas tener paciencia». Señaló la habitación, el legado que había construido, un legado destinado a asegurar el futuro de Blake, no a ser saqueado por su actual imprudencia. Blake se detuvo, soltando una risa amarga. Se giró, con el rostro lleno de desprecio. «¿Al final? No puedo esperar tanto, papá. Lo necesito ya. ¿Crees que disfruto viniendo aquí, rogando así?» Sus ojos recorrieron la habitación, no con aprecio, sino con un ansia depredadora. «Mis deudas están cerca. No van a esperar a que estires la pata y me entregues las llaves del reino». La cruda frase golpeó a Arthur como un puñetazo. Siempre había intentado comprender las dificultades de Blake, su impulsividad heredada, pero esto era un nuevo mínimo. Sabía lo que significaban las deudas. Siempre era juego. Las carreras de caballos, los casinos en línea, la búsqueda incesante de un gran premio que nunca se materializaba, solo lo hundían aún más en el hoyo. «No, Blake», dijo Arthur con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No financiaré tus aficiones al juego. Sabes a dónde conduce esto siempre. Es una habilitación, y no lo haré». Había repetido estas palabras innumerables veces a lo largo de los años, cada vez con la esperanza de que finalmente calaran, de que finalmente hicieran entrar en razón a Blake. Nunca lo hicieron. El rostro de Blake se contrajo entonces, transformándose en una horrible máscara de rabia pura y sin adulterar. Entrecerró los ojos, quemándolos como si fueran agujeros en Arthur. «Oh, no lo harás, ¿verdad? Bueno, quizá no tengas que esperar tanto como crees para entregar esa herencia, anciano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y oscuras, cargadas de una escalofriante implicación. Arthur sintió un terror gélido que le recorrió la espalda. Miró a su hijo, al hombre,
al hombre que había criado, la carne de su carne, y solo vio a un extraño consumido por la codicia y la ira. Por un fugaz instante, el rostro de Blake se suavizó, con un destello de pánico en sus ojos, como si él mismo estuviera conmocionado por el veneno que acababa de escupir. Pareció reconocer la monstruosidad de sus propias palabras. Retrocedió, agarrando su maletín del suelo donde había caído, y salió a trompicones de la sala, murmurando algo ininteligible. La puerta principal se cerró de golpe con un golpe sordo, dejando a Arthur solo en los escombros de su sala de estar, rodeado de papeles esparcidos, cerámica destrozada y un silencio ensordecedor. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, no pacífico, sino opresivo, lleno del eco de la vil amenaza de Blake. Quizás no vivas tanto como crees. Las palabras se repetían en su mente, un círculo vicioso que le revolvía las entrañas. Pasaron 7 días, cada uno más largo que el anterior. El teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de disculpa de Blake, ningún mensaje de texto tentativo, nada. Arthur había limpiado meticulosamente el desastre que Blake había causado, recogiendo los pedazos del pisapapeles de cerámica. Cada fragmento era un doloroso recordatorio del abismo que se abría entre él y su hijo. Se encontraba mirando constantemente el teléfono, con una esperanza tonta aleteando en su interior, solo para extinguirse por el silencio persistente. Su hogar, antes un consuelo, ahora parecía un mausoleo solitario. Extrañaba profundamente a Eleanor en esos momentos, su presencia firme, su sabiduría serena, su forma de mediar en la naturaleza volátil de Blake. Ella habría sabido qué hacer, qué decir. Su ausencia hacía insoportable el silencio, amplificando el miedo y el dolor que las palabras de Blake habían infundido. Arthur cumplía con sus rutinas diarias con precisión mecánica, en un intento desesperado por mantener una pizca de normalidad. Regaba sus plantas, quitaba el polvo meticulosamente de los muebles antiguos, preparaba sus sencillas comidas. Pero sus pensamientos siempre volvían a Blake, a la amargura en la mirada de su hijo, a la escalofriante insinuación de que su propia vida podría ser un inconveniente. Una pequeña y persistente parte de él aún aferraba la esperanza de que Blake llamaría, ofrecería una explicación, una disculpa sincera, y de alguna manera todo podría salvarse. Pero a medida que cada día silencioso se convertía en otro, esa esperanza se desvanecía, reemplazada por una creciente e inquietante certeza de que algo realmente terrible se había transformado, irrevocablemente, entre padre e hijo. El silencio finalmente se rompió al 8.º día. Arthur estaba en su estudio, intentando leer, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia el teléfono. Cuando por fin sonó, el repentino ruido lo sobresaltó. Lo cogió de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de inquietud y desesperada esperanza. «Papá, soy Blake». La voz al otro lado era más suave de lo que Arthur había oído en años, casi vacilante. Nada de la rabia ni la desesperación de su último encuentro. «Blake», respondió Arthur, con la voz un poco temblorosa por la emoción contenida. «Papá, yo quería disculparme. Por la semana pasada. Todo lo que dije, todo lo que hice, estuvo fuera de lugar. Solo estaba desesperada. No quise decir nada de eso». Hubo una pausa, un suspiro que sonó genuino. «Sobre todo lo que dije sobre ti, que no vivirías mucho. Eso fue imperdonable. No sé qué me pasó». Una oleada de inmenso alivio invadió a Arthur, tan potente que le temblaron las rodillas. Cerró los ojos y una silenciosa oración de agradecimiento escapó de sus labios. Deseaba con todas sus fuerzas creer en su hijo, creer que el Blake que conocía y amaba seguía ahí dentro, enterrado bajo capas de malas decisiones y mala suerte. Fue duro, Blake, muy duro. Lo sé, papá, lo sé. Me he estado arrepintiendo desde entonces. Me siento fatal, de verdad. El tono de Blake era tan arrepentido, tan lleno de aparente remordimiento, que las defensas de Arthur empezaron a derrumbarse. He estado pensando en cómo compensarte, en disculparme como es debido, y se me ocurrió una idea. Arthur escuchó y su esperanza se reavivó. ¿Recuerdas aquellos viajes de pesca que hacíamos?, continuó Blake, con la voz ahora teñida de nostalgia. Tú, yo y mamá, allá en la bahía. Preparábamos el almuerzo y me contabas todas tus historias sobre el mar.
Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Arthur. Recordaba aquellos días vívidamente. Blake, un chico delgado con el pelo mechado por el sol, su pequeña mano abrazada a la de Eleanor, sus risas transportadas por la brisa salada. Eleanor, siempre insistiendo en traer una termo de té caliente, incluso en los días más calurosos, y preparando los sándwiches más elaborados. Esos eran algunos de los recuerdos más felices de su vida, sencillos y puros. No habían pescado juntos en años, desde que Blake se hizo adulto y declaró que pescar era aburrido y para viejos. Estaba pensando, continuó Blake, que podríamos ir a pescar en alta mar, salir a pescar de verdad, a por los grandes. Como siempre hablamos, pero nunca lo hicimos. Solos tú y yo. Un viaje de padre e hijo en condiciones, invito yo. Arthur dudó un momento. Pesca de altura. Era algo completamente distinto a sus tranquilas excursiones por la bahía. Y Blake no había mostrado el menor interés por la pesca, y mucho menos por la de altura, durante décadas. Pero entonces, la voz de Eleanor, cálida y dulce, pareció susurrarle al oído. Dale siempre otra oportunidad, Arthur. Es tu hijo. Todavía pensaba en ella a diario. Sentía su presencia en los rincones tranquilos de su hogar. Si estuviera allí, le diría que se fuera, que intentara salvar la distancia. Eso suena bien, Blake, dijo finalmente Arthur. Las palabras le resultaron un poco incómodas, pero sinceras. Genial. Te recogeré temprano, antes del amanecer, para que podamos encontrar un buen sitio. Saldremos unos 16 o 25 kilómetros. Ahí es donde está la verdadera acción, ¿verdad? Por el marlín y el atún. Blake parecía genuinamente emocionado. Un entusiasmo infantil que Arthur no había oído en siglos. ¿10 o 15 millas? Reflexionó Arthur, ya catalogando mentalmente su equipo de pesca. Su caña y carrete habituales no tendrían nada que hacer contra un marlín. Necesitaría equipo oceánico adecuado. Eso está bastante lejos. Sí, tengo que ir a donde están los peces gordos, papá. Esto no es una excursión de pesca. Esto es un asunto serio. Vamos a crear recuerdos. De acuerdo, Blake. Es una cita, entonces. Arthur sintió una sensación de alivio que no había experimentado desde la última visita de Blake. Un atisbo de esperanza de que su hijo estuviera mejorando. Tras colgar, Arthur fue inmediatamente al garaje y sacó su vieja caja de aparejos de pesca. Rebuscó en ella, recorriendo con los dedos los contornos familiares de su querido carrete de pesca de agua dulce y el desgastado mango de corcho de su caña. Sabía que eso no serviría. Para el tipo de pesca del que hablaba Blake, necesitaba equipo resistente. A la mañana siguiente, Arthur condujo hasta la tienda de artículos de pesca de Gary Davidson's Bay, un lugar que no había visitado en años. Gary, un hombre de risa estruendosa y bronceado, levantó la vista desde detrás del mostrador, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Arthur, hace siglos que no te veo. ¿Qué te trae por aquí?» Gary sonrió, señalando la colección de cañas pesadas y carretes enormes que cubrían las paredes. «Blake y yo vamos a pescar en alta mar», explicó Arthur con un ligero orgullo en la voz. «Quiere ir lejos, 10 o 15 millas, a por los peces grandes». Gary arqueó las cejas. «¿10, 15 millas? Uf, eso es cosa seria, Arthur. Necesitarás equipo adecuado para alta mar. Aparejos resistentes, cabo resistente. Y asegúrate de llevar todo el equipo de seguridad. Pistola de bengalas, chalecos salvavidas, una buena radio. El océano es otra bestia ahí fuera. Puede volverse en tu contra en un instante». Arthur asintió, asimilando el consejo de Gary. Entonces se dio cuenta de que Blake no había mencionado nada sobre seguridad, solo lo de ir lejos y el pez gordo. Pero lo ignoró. Probablemente Blake solo estaba emocionado, concentrado en la aventura. Pasó una buena hora con Gary, seleccionando una caña nueva de acción pesada, un carrete de bait casting robusto diseñado para agua salada y un carrete de sedal grueso y trenzado que aguantara la fuerza de un gigante. Era caro, pero valía la pena si significaba arreglar las cosas con Blake. Más tarde esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era Blake. «Solo llamo para confirmarlo de mañana, papá. Te recojo a las 5 en punto. No llegues tarde. Y recuerda, vamos a ir muy lejos. Tenemos que llegar antes que los demás barcos a los mejores lugares». El énfasis en «muy lejos», de nuevo, sutil pero persistente,
despertó una leve inquietud espontánea en Arthur, pero la apartó. Emoción. Eso era todo. «Estaré listo», le aseguró Arthur. Pasó el resto de la noche preparándose. Preparó su equipo nuevo, revisó su viejo sombrero de pescador y llenó meticulosamente una hielera con sándwiches gruesos, el termo especial de Eleanor con café fuerte y algunas botellas de agua. Quería que todo saliera perfecto. Ansiaba reconectar con su hijo, recuperar un pedazo de su pasado, un trocito del vínculo que una vez pareció inquebrantable. Mañana, pensó, las cosas serían diferentes. Mañana irían a pescar. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando el coche de Blake entró en la entrada de Arthur. No eran las 5 en punto, como Blake había dicho al principio, sino más bien las 7. Un detalle que Arthur notó pero decidió pasar por alto. Blake bajó de un salto, con una amplia y relajada sonrisa en el rostro, un marcado contraste con la mueca tensa de la semana anterior. «Buenos días, papá. ¿Listo para esos peces gordos?», gritó con voz alegre y alegre. El corazón de Arthur, que había sido un nudo de aprensión, se aflojó un poco. Tal vez este fuera realmente un nuevo comienzo. Arthur cargó su hielera y su nuevo equipo de pesca en el maletero del coche de Blake. Notó que los dedos de Blake tamborileaban con impaciencia sobre el volante, un hábito nervioso que Arthur recordaba de la infancia de su hijo, pero lo atribuyó a la ansiedad. Partieron, no hacia las carreteras sinuosas y familiares que conducían a los lagos locales donde solían pescar, sino hacia el sur, por la carretera 1, la carretera costera que serpenteaba junto a la vasta extensión del Pacífico. «Vamos un poco más lejos de lo que esperaba», comentó Arthur, intentando mantener un tono ligero. «El océano puede ser complicado, Blake, sobre todo en esta época del año». Gary, de la tienda de artículos de pesca, insistió bastante en las precauciones de seguridad. Blake hizo un gesto de desdén con la mano, con la mirada fija en la carretera. «Ay, Gary, siempre te preocupas. Vamos, papá, no te dan miedo los pequeños retos, ¿verdad? Aquí no vamos a pescar peces luna. Vamos a por los grandes, los que se resisten. Por eso tenemos que ir a donde están, lejos de las aguas poco profundas». Miró a Arthur con una sonrisa rápida, casi forzada. «Además, lo tengo todo cubierto. Este es mi viaje para disculparme, ¿recuerdas?» Arthur asintió, con una leve punzada de inquietud creciendo en su interior. Recordó otras veces que Blake lo había encubierto todo, solo para que eso condujera a una u otra desventura, a menudo a costa de Arthur. Pero apartó el pensamiento de su mente. Se trataba de reconciliación, del consejo susurrado de Eleanor de siempre darle otra oportunidad. No la arruinaría con viejas recriminaciones. Mientras conducían, Arthur notó que Blake miraba constantemente el retrovisor, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Era un movimiento sutil, pero lo suficientemente repetido como para llamar la atención de Arthur. «¿Todo bien, Blake?», preguntó. «Bien, papá. Solo estaba revisando el tráfico», respondió Blake, quizás un instante demasiado rápido. Su tono se volvió más urgente. «Tenemos que ir rápido. Con las mareas, ya sabes. Hay que ir justo en el punto justo para tener la mejor picada». La carretera se desplegaba ante ellos, alejándolos cada vez más de la expansión urbana habitual. Gasolineras y cadenas de comida rápida dieron paso a tramos aislados de matorrales y costa rocosa. Pasaron el desvío hacia el pequeño y pintoresco pueblo donde Eleanor y Arthur solían parar a tomar sopa de almejas fresca. Pronto, incluso esos puntos de referencia desaparecieron, reemplazados por nada más que el rugido implacable del océano a su izquierda y la naturaleza virgen a su derecha. «Sin duda hemos recorrido un largo camino», observó Arthur. La distancia empezaba a sentirse menos como una aventura y más como un viaje a lo desconocido. Blake rió entre dientes, con una risa seca y sin humor. «Ese es el punto, papá. Sin multitudes, sin competencia, solo nosotros y mar abierto». Miró a Arthur, y esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. «Si quieres peces grandes, tienes que ir a donde nadie más va, totalmente aislado, solo agua en kilómetros». Un escalofrío recorrió la espalda de Arthur. La palabra «aislado» flotaba en el aire, pesada y extrañamente ominosa. Intentó reconciliar la imagen del chico despreocupado al que Eleanor solía elogiar con la del hombre que ahora conducía a su lado, cuya alegría parecía cada vez más forzada, casi frágil.
Este no era el Blake que había llamado con remordimiento. Este era un Blake diferente, uno en cuyos ojos había un brillo que no lograba descifrar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Blake salió de la autopista y se adentró en un estrecho camino sin asfaltar que serpenteaba hasta un pequeño puerto deportivo casi desierto. Un puñado de barcos pesqueros desgastados se mecían suavemente en el agua, pero el lugar estaba tranquilo, lejos del bullicio al que Arthur estaba acostumbrado. Blake aparcó junto a una lancha motora modesta, pero bien equipada. Era claramente de alquiler. Su casco relucía y su consola ostentaba un moderno sistema de navegación y pesca. «Bien, papá, aquí estamos», anunció Blake con renovada energía. Se movió con soltura, asegurando el equipo, desatando amarras y arrancando el motor con un giro seguro de la llave. Arthur lo observó, dándose cuenta de algo. Blake no estaba improvisando. Lo había planeado. Cada detalle, desde la elección del puerto deportivo remoto hasta el tipo específico de barco, parecía haber sido meticulosamente pensado. El motor del barco rugió al encenderse, un potente zumbido que vibró por toda la cubierta. Blake los guió hábilmente fuera del pequeño puerto, dejando atrás a los pocos barcos amarrados, y luego, con un giro decisivo, apuntó la proa directamente hacia la vasta e inexpresiva extensión del océano abierto. La costa, que había sido una presencia sólida y tranquilizadora, comenzó a alejarse, menguándose rápidamente con cada minuto que pasaba. Pronto, el contorno familiar de la tierra se transformó en una línea delgada e indistinta en el horizonte, luego en una mancha difusa, y finalmente, en nada más que el infinito encuentro del cielo y el mar. Otros barcos pesqueros, que al principio eran puntos distantes, ahora se habían perdido por completo de vista. Estaban realmente solos. Un nudo de genuina ansiedad se apoderó del pecho de Arthur. «Blake, ¿cuánto más vamos?», preguntó por encima del rugido del motor y el chapoteo de las olas. La tierra prácticamente había desaparecido. Blake se giró, con un brillo extraño en los ojos. Sonrió, pero no era la sonrisa amable de un hijo que se reconcilia con su padre. Era algo más frío, más agudo. «No lo suficiente, papá. No lo suficiente». El barco surcaba las olas, una marcha implacable hacia el vasto e indiferente azul. Arthur vio cómo la última y tenue mancha de tierra se desvanecía por completo, con una escalofriante sensación de aislamiento. La magnitud del océano resultaba desconcertante, y el suave zumbido del motor, antes un sonido tranquilizador, ahora parecía el preludio de algo inquietante. Blake continuó conduciendo, con la mirada fija en la pantalla del sonar con una concentración intensa, casi depredadora. «Un poco más adelante, papá», anunció Blake, y su voz se oyó por encima del ruido del motor. «Hay un cañón submarino por aquí. Corrientes profundas. Ahí es donde cazan los peces grandes, los que no se acercan a la orilla». Arthur estudió el perfil de Blake, la tensión de su mandíbula, la intensidad de su mirada. No era la ansiosa anticipación de un pescador buscando su presa, era algo completamente distinto, una precisión fría y calculadora. Blake no buscaba peces, buscaba un lugar específico y remoto, un lugar donde nadie los encontraría jamás, un lugar donde un hombre pudiera desaparecer sin dejar rastro. Un miedo gélido, mucho más profundo que cualquier miedo a un mar embravecido, comenzó a enroscarse en el estómago de Arthur. De repente, con una brusquedad que sobresaltó a Arthur, Blake apagó el motor. El potente rugido se apagó, reemplazado por un silencio profundo e inquietante. Los únicos sonidos eran el suave chapoteo de las olas contra el casco y los lúgubres graznidos de las gaviotas lejanas. Estaban a la deriva, una diminuta mota en una extensión infinita de agua y cielo, a kilómetros de cualquier tierra, de cualquier ayuda. El aire se volvió denso con una tensión tácita. Blake se giró y recuperó la sonrisa, pero era amplia y artificial, demasiado tenue en su rostro. «Bien, papá. Este parece el lugar. Profundidad perfecta, sin corriente. ¿Por qué no preparas esos señuelos nuevos? Queremos tentar a los grandes, ¿verdad?» Su voz era extrañamente alegre, un contrapunto discordante con el silencio desolador que los rodeaba. Arthur se movió rígido, con la mente acelerada, y una creciente sensación de pánico amenazaba con abrumarlo. Abrió su caja de aparejos, sus manos jugueteando con los nuevos señuelos que había comprado con tanta esperanza.
Intentó un último intento desesperado por conectar con el hijo que creía conocer, por rememorar la calidez de una historia compartida. ¿Recuerdas tu primer pez, Blake?, dijo Arthur con la voz un poco tensa. Una perca pequeña, no más grande que mi mano. Estabas tan orgulloso que corriste hasta casa para enseñárselo a tu madre. Blake hizo una pausa. Un destello indescifrable cruzó su rostro. Luego se desvaneció, reemplazado por esa mirada fría y calculadora. Sí, lo recuerdo, dijo, con una voz desprovista de calidez y nostalgia. Y recuerdo que me dijiste que uno tiene que trabajar por lo que quiere, que nada es gratis, y que a veces hay que tomar lo que es tuyo por derecho. Tomó una de las cañas de pescar nuevas de Arthur, no para usarla como cebo, sino para sostenerla como un garrote, con su peso en equilibrio en sus manos. Arthur se giró lentamente, encarando a su hijo. El corazón le latía frenéticamente contra las costillas. El rostro de Blake se transformó por completo. La alegría superficial había desaparecido, reemplazada por una máscara gélida de firme resolución. Sus ojos, carentes de afecto filial, ardían con una determinación intensa, casi maniática. Era la misma mirada que Arthur había visto hacía una semana, cuando Blake lo amenazó de muerte, pero multiplicada por 100, ya no impulsada por la desesperación, sino por una intención fría y premeditada. Tuvimos una conversación la semana pasada, papá, ¿verdad? La voz de Blake era baja, monótona, cada palabra articulada con cuidado, sin emoción alguna. Sobre mi herencia, sobre lo impaciente que estaba. Dijiste que no me lo permitirías. Dijiste que la recibiría con el tiempo. Dio un paso más cerca, con la caña de pescar horizontalmente como una barrera entre ellos, y luego la dejó caer, haciendo ruido en la cubierta. Antes de que Arthur pudiera siquiera registrar el movimiento, antes de que pudiera gritar o siquiera estremecerse, Blake se abalanzó. Con un repentino y tremendo empujón, empujó a Arthur con todas sus fuerzas. Arthur, completamente desprevenido, se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos inútilmente en el aire. La barandilla del bote le golpeó la espalda y, con un chapoteo espantoso, se hundió en el gélido abrazo del océano. El impacto del agua fue inmediato, un asalto brutal a sus sentidos. Jadeó, ahogándose con un trago de agua salada. El frío le robaba el aliento. Se revolvió, luchando contra las gruesas capas de su ropa de pescar, intentando orientarse. Al salir a la superficie, tosiendo y farfullando, miró hacia el bote. Blake se quedó de pie junto a la barandilla, mirándolo. Su rostro carecía de toda emoción, un lienzo en blanco de aterradora indiferencia. «Espero que sepas nadar, viejo», dijo, con una voz apenas audible sobre el chapoteo de las olas, pero que desgarraba profundamente a Arthur. «Y espero que hayas disfrutado del viaje. Quizás te acompañen algunos tiburones. Dicen que los grandes cazan aquí, ¿no?» No hubo vacilación, ni un atisbo de arrepentimiento, ni rastro del hijo que Arthur había amado, solo una crueldad fría y clínica. La profunda traición golpeó entonces a Arthur, más aguda que el agua helada, más dolorosa que cualquier golpe físico. No fue un acto desesperado, fue planeado. Las disculpas, la nostalgia, la pesca en alta mar. Todo fue un engaño meticulosamente urdido, un viaje calculado a su tumba acuática. Blake no esperó. Se dio la vuelta, se acercó al timón y con un movimiento rápido y decidido arrancó el motor. El motor rugió, ahogando los gritos frenéticos de Arthur. Blake hizo girar el bote, dejando a Arthur meciéndose indefenso en el vasto e implacable océano. Sin mirar atrás, sin dudarlo un instante, el bote avanzó a toda velocidad, convirtiéndose en un punto que se desvanecía rápidamente en el horizonte, hasta desaparecer por completo, dejando a Arthur completamente solo. El vasto e indiferente Pacífico se extendía alrededor de Arthur en todas direcciones. El último atisbo del barco de Blake se había desvanecido hacía tiempo, dejándolo completamente solo, un ser humano diminuto e insignificante a la deriva en un mundo de agua y cielo. Si has estado siguiendo mi historia, conoces la impactante traición que acabo de experimentar. Quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación es realmente increíble. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para enterarte de cómo se desarrolla esta historia. El impacto inicial del agua helada dio paso a un frío que entumeció y se filtró hasta sus huesos,
pero fue el dolor abrasador de la traición de su hijo lo que realmente amenazó con ahogarlo. Mi propio hijo. Intentó asesinarme. Por dinero. La idea era una pesadilla grotesca e increíble. Se retorció por un momento, impulsado por un instinto animal de furia contra la injusticia, pero entonces, toda una vida de lógica serena, afinada por años de navegar en los mercados financieros y crisis personales, entró en acción. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Su pesada chaqueta de pescar y sus botas lo arrastraban hacia abajo, convirtiendo cada movimiento en una lucha agotadora contra la fuerza implacable de las profundidades. Con los dientes apretados y los dedos temblorosos, Arthur se quitó la chaqueta con esfuerzo, un acto supremo de voluntad. Se quitó las botas, sintiendo un alivio inmediato, aunque leve, al mejorar su flotabilidad. El frío seguía siendo un enemigo mordaz, pero ahora podía flotar con menos esfuerzo, conservando su preciada energía. «Nunca te rindas, Norbert». La voz de Eleanor, clara como una campana, resonó en su mente. Siempre lo llamaba Norbert cuando quería que fuera fuerte, que recordara al hombre que se escondía tras su apariencia tranquila. No rendirse nunca. Su recuerdo, nítido y vívido, se convirtió en un ancla en el vacío infinito. No querría que él simplemente sucumbiera. Tenía que luchar. Por ella, por la vida que habían construido y por la justicia que Blake merecía. Se mantuvo a flote, con la cabeza bien alta, escudriñando el horizonte con ojos desesperados y sin pestañear. Nada. Solo las interminables olas ondulantes, una extensión de azul cruel y burlona. Blake había elegido este lugar con meticuloso cuidado, comprendió Arthur, con una punzada de amarga claridad. Lejos de las rutas marítimas, lejos de los lugares de pesca casuales, un lugar donde un hombre podía desaparecer sin dejar rastro. Pero Arthur no desaparecería. No así. Viviría. Encontraría la manera de regresar y se aseguraría de que Blake afrontara las consecuencias de su monstruoso acto. El pensamiento alimentó una determinación feroz e inquebrantable, una brasa ardiente en lo más profundo de su desesperación. El espíritu de Eleanor, su silenciosa fuerza, parecía infundirlo, impulsándolo a seguir adelante. Pasaron las horas. El sol, que había sido una promesa lejana esa mañana, comenzó su lento e inexorable descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de intensos naranjas y púrpuras. El aire se enfrió, las olas se hicieron más grandes, y las fuerzas de Arthur comenzaron a flaquear. Sus extremidades estaban pesadas, sus movimientos lentos. La esperanza, frágil, comenzaba a desmoronarse. Justo cuando el último rayo de sol se hundía bajo la superficie del agua, dejando el mar de un gris oscuro y amenazador, Arthur lo vio. Una diminuta mancha en el horizonte lejano. No era un barco pesquero, era mucho más grande. Al acercarse, definiéndose contra el cielo que se oscurecía, se dio cuenta de que era un enorme yate, de un blanco brillante, que surcaba las olas con naturalidad. Un leve zumbido lo alcanzó, seguido del inconfundible ritmo de música de fiesta, fuerte y vibrante, incongruente con su cruda realidad. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!», gritó Arthur, con la voz ronca y débil, perdido en la inmensidad. Agitó los brazos frenéticamente, intentando hacerse visible, una figura desesperada y agitada contra el océano de fondo. Sabía que las posibilidades de ser visto eran ínfimas, sobre todo con la música a todo volumen. El yate continuó su rumbo, una isla de jolgorio sin rumbo. Arthur sintió una nueva oleada de desesperación. ¿Era esto? ¿Tan cerca y a la vez tan angustiosamente lejos? Cerró los ojos, aprovechando hasta la última gota de fuerza de Eleanor. No rendirse nunca. Abrió los ojos de nuevo, decidido a luchar hasta el último aliento. Y entonces, un milagro. En la barandilla del yate, una mujer se recortaba contra los últimos vestigios del crepúsculo. Sostenía una copa, con la cabeza vuelta hacia el mar. Por un fugaz instante, sus miradas se cruzaron a lo lejos. Su nombre, como descubriría más tarde, era Eleanor, homónimo de su amada esposa. La vio detenerse, inclinar ligeramente la cabeza, como si notara algo extraño. Entonces señaló. Su voz, aunque Arthur no la oyó, debió de ser apremiante, pues de repente, la música de fiesta a todo volumen en el yate se interrumpió bruscamente.
Los vibrantes sonidos de la celebración fueron reemplazados por un silencio repentino y estremecedor, roto solo por el chapoteo de las olas. Momentos después, se desató un frenesí de actividad en la cubierta del yate. La tripulación corrió hacia un lado, señalando y gritando. Un pequeño bote de rescate se arrojó rápidamente al agua, con el motor rugiendo al encenderse mientras se dirigía hacia él. Un alivio, tan intenso que casi le dobla las rodillas en el agua, invadió a Arthur. Consiguió un débil sollozo, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua salada en su rostro. Unas manos fuertes lo alcanzaron, sacándolo de las garras gélidas del océano. Lo subieron al bote de rescate, temblando incontrolablemente, con el cuerpo dolorido por el frío y el agotamiento. De inmediato, lo envolvieron en una manta gruesa y cálida, y le pusieron una taza de café caliente en las manos. Dio un sorbo agradecido. El calor fue una grata sorpresa en sus labios helados. Mientras el bote de rescate regresaba al yate, un hombre alto y distinguido, de mirada amable, se arrodilló a su lado. «Ya estás a salvo, amigo mío», dijo el hombre con voz tranquila y tranquilizadora. «Me llamo Maxwell Vance, senador Maxwell Vance. No te preocupes, nosotros te cuidaremos». Arthur, envuelto en mantas y en la reconfortante presencia de desconocidos, solo pudo asentir débilmente, todavía temblando, pero profunda y milagrosamente vivo. Envuelto en gruesas mantas, saboreando el último sorbo del café humeante, Arthur se sentó en el opulento salón del yate del senador Maxwell Vance. El calor comenzó a filtrarse en sus extremidades heladas, pero nada podía descongelar el gélido horror de las últimas horas. A su alrededor, la tripulación del yate se movía con silenciosa eficiencia, pero sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción y preocupación, mientras Arthur relataba lo impensable. El senador Vance escuchaba atentamente, con expresión sombría, mientras el capitán Miller, un hombre corpulento de rostro curtido, permanecía a su lado, con la mandíbula apretada. «Mi hijo, Blake», la voz de Arthur seguía ronca pero cobraba fuerza, «me empujó por la borda, a kilómetros de distancia, por mi herencia. Pensó que moriría allí». Las palabras quedaron pesadas en el aire, recibidas con exclamaciones de indignación de los pocos miembros del personal presentes. Era una verdad tan grotesca, tan profundamente antinatural, que parecía difícil de creer. El senador Vance, un hombre acostumbrado a navegar en crisis de importancia nacional, no perdió tiempo. «Capitán Miller», ordenó con voz firme y autoritaria, «contacte a la Guardia Costera de inmediato y al Departamento de Policía de San Francisco. Tenemos un caso claro de intento de asesinato. Preparen un helicóptero. Llevaremos al señor Arthur de vuelta a la costa y nos aseguraremos de que este joven enfrente todo el peso de la ley». El capitán Miller, con el rostro endurecido por la determinación, asintió y se dirigió rápidamente a la estación de comunicaciones del yate. Arthur observaba, con una sensación de reivindicación que comenzaba a reemplazar el terror. La eficiencia del equipo de Vance fue notable. En cuestión de minutos, el aire crepitaba con llamadas de radio urgentes, y ya se oía el lejano ruido sordo del rotor de un helicóptero acercándose. «La dirección de Blake es Pacific Heights Drive 1820», dijo Arthur con voz firme. «Es una casa de piedra rojiza. Seguramente estará allí». Describió el coche que conducía Blake, y los detalles surgieron con una claridad escalofriante, cada uno como una muestra de la meticulosa traición. El senador Vance le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No te preocupes, Arthur. Este joven no se saldrá con la suya. Te doy mi palabra». El helicóptero llegó rápidamente, una potente máquina que descendió sobre la plataforma de aterrizaje del yate. Aunque aún estaba débil físicamente, Arthur sintió una renovada determinación. Estaba vivo, había sobrevivido, y ahora se haría justicia. El vuelo a San Francisco fue un torbellino de luces intermitentes y motores rugientes, un marcado contraste con el horror silencioso del mar abierto. Aterrizaron en una zona apartada del Parque Golden Gate, donde los esperaba un sedán negro sin distintivos. La detective Isabela Santos, una mujer de mirada penetrante y semblante serio, los recibió. «Señor Arthur», dijo con voz tranquila pero seria, «hemos confirmado que su hijo, Blake, regresó a su casa hace aproximadamente una hora. Está ebrio, según los vecinos que lo vieron entrar tambaleándose.
Tenemos agentes listos para intervenir. Quiero confrontarlo, declaró Arthur con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El senador Vance lo miró con una pregunta en los ojos, pero Arthur le sostuvo la mirada. Necesita verme. Necesita saber que estoy vivo. Y necesita verlo en mis ojos antes de que se lo lleven. El detective Santos dudó un momento y luego asintió. De acuerdo, señor Arthur, pero estaremos justo detrás de usted. En cuanto reaccione, mis agentes entrarán en acción. Condujeron hasta la casa de Blake en Pacific Heights, una imponente casa de piedra rojiza en un barrio prestigioso. La casa estaba a oscuras, pero una luz parpadeaba en una ventana del piso superior. Arthur, apoyado por el senador Vance, subió las escaleras. Justo al llegar al porche, la puerta principal se abrió con un crujido y Blake salió, manoseando las llaves, visiblemente aún inestable. Vestía la misma ropa de antes, despeinado, con el pelo revuelto. Levantó la vista, entrecerrando los ojos por la tenue luz del porche. Entonces vio a Arthur. Blake se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, primero de incredulidad y luego de horror. El color desapareció de su rostro, dejándolo ceniciento, fantasmal. Las llaves tintinearon en su mano temblorosa, resonando en el repentino silencio. «Papá, ¿qué haces aquí?», tartamudeó, con la voz apenas audible. Entonces, como si las palabras se le escaparan sin control, dijo con voz ahogada: «Se suponía que ibas a morir». En ese preciso instante, agentes de policía emergieron de entre las sombras de los arbustos vecinos y los coches aparcados. La detective Santos dio un paso al frente, con su voz penetrante en el ambiente tenso. «Blake Arthur queda arrestado por intento de asesinato de Arthur Arthur». Blake se quedó mirando, completamente atónito, cómo los oficiales entraban y le sujetaban las manos a la espalda. No se resistió. Su mente parecía incapaz de procesar la visión imposible que tenía ante sí. Mientras lo conducían escaleras abajo, la mirada de Blake se cruzó con la de Arthur. «Te perdono, Blake», dijo Arthur con voz tranquila pero clara. Las palabras fueron un profundo alivio para su alma. No fue una absolución, sino una declaración de paz, una negativa a dejar que el odio lo consumiera aún más. Blake simplemente le devolvió la mirada, con una mezcla de terror y absoluta incomprensión en sus ojos, mientras lo conducían a la parte trasera de un coche patrulla que lo esperaba. 3 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. El juez Holloway, una figura severa e inflexible, presidió el juicio. Las pruebas fueron abrumadoras. El testimonio de Arthur, corroborado por el senador Vance y la tripulación del yate, los registros del barco de alquiler y las propias confesiones de Blake, en estado de ebriedad, escuchadas por los vecinos. Blake fue declarado culpable. El juez Holloway dictó la sentencia. «Blake Arthur, por el atroz delito de intento de asesinato, te condeno a 20 años de prisión estatal». Arthur estaba sentado en la galería, con el recuerdo de Eleanor como una presencia reconfortante a su lado. No sentía triunfo, solo un profundo dolor por el hijo que había perdido, pero también un profundo sentido de justicia. Tras el desastre, Arthur realizó cambios significativos. Vendió su póliza de seguro de vida y liquidó la mitad de sus ahorros, no para reemplazar lo que Blake había robado, sino para construir algo nuevo. Estableció fondos educativos para sus nietos, asegurando que su futuro nunca quedara secuestrado por la desesperación ni la avaricia. Encontró un nuevo e inesperado propósito en sus años dorados. Comenzó a trabajar como voluntario en una organización local de rescate oceánico, y su angustiosa experiencia se transformó en una poderosa lección de supervivencia y resiliencia que podía compartir con los demás. Enseñó técnicas básicas de supervivencia, ayudó a recaudar fondos y se convirtió en defensor de la seguridad oceánica. El senador Maxwell Vance, impresionado por el espíritu inquebrantable y la integridad de Arthur, se convirtió en un amigo cercano y a menudo lo consultaba sobre asuntos marítimos locales. Arthur, el tranquilo inversor jubilado, no solo había sobrevivido a una traición inimaginable, sino que había salido de ella con un renovado sentido de vida, un propósito y una fe inquebrantable en el poder perdurable del espíritu humano.